de CF Moto México, ¿cómo están? Estamos desde el cuartel general de CF Moto, donde les voy a dar un pequeño recorrido en las instalaciones de CF Moto. Miren, esta es un poco la maqueta de donde estamos ahora. Miren, por ejemplo, este es el nuevo edificio y este es el edificio anterior. Y ahí creo que les compartí unas fotos, pero bueno, este es el edificio anterior. Aquí está, miren, es la oficina de administración, la planta de motores, la planta, digamos, de soldadura, de los frames. Y aquí está todo detallado. Y ahora las nuevas instalaciones, que es donde está la planta de KTM y obviamente la planta de CF Moto de dos ruedas. Entonces, este es un poco el layout completo de cómo está distribuido CF Moto y el tamaño que tiene la empresa, que es gigantesco. Pero para entender un poco más lo que es CF Moto, tenemos que irnos un poco a su historia. Para irnos a su historia, primero, creo que esta es la primera joya de la corona que tiene CF Moto aquí. Es la primera moto de CF Moto. Es básicamente una 650 NK, pero obviamente con un carenado deportivo, que esto nos va dando una idea del ADN con el que inició CF Moto. Esta es la primera motocicleta de un fabricante chino que termina Isla de Man. Entonces, Gary Johnson fue el piloto, pero les digo, esta es una en el 2013. Esta, como les digo, es una 650 NK, pero obviamente preparada y lista para Isla de Man. Y pues esto sentó un precedente en lo que CF Moto ha estado desarrollando en las nuevas tecnologías, obviamente tratándose de motocicletas deportivas. Y luego de este lado tenemos un poco de la historia de lo que es dos ruedas y cómo empezó la marca. Este es uno de los modelos con el que empezó. Este es un scooter, pueden ver, 2002, cuando inició la marca. Es uno de los primeros, el Jewel de 2002. Después nos vamos al 2003, vean nada más y es básicamente es un scooter. Aquí está el motor, es un motor de un scooter, pero con la forma y la ergonomía de una motocicleta. 2003, la versión 5, esta es otra de las joyas de CF Moto. De aquí nos vamos en 2005 también a esta otra versión, también de este scooter. Como les digo, lo principal de CF Moto, el desarrollo de los motores enfriados por agua para scooters. Ese es uno de los primeros desarrollos de CF Moto. Como les digo, miren, versión 5. Este es el otro 2005. Y luego aquí es donde empieza la nueva historia. 2006, la primera cuatrimoto de 500 centímetros cúbicos. Esta es una belleza que está ahí. La verdad me encanta mucho el display que tienen aquí, cómo las tienen mostrándolas. De aquí, les digo, esto es 2006. De aquí pasamos a 2009, donde está este Glory 150, donde es uno de los primeros scooters también, que pues obviamente posicionaron a CF Moto en el mercado. Y allá arriba pueden ver, digamos, que a la que originó y a la que dio nombre, la que ya conocemos como la 250 SR o la 300 SR. Este es el origen. 2010 es cuando empieza. De ahí nos brincamos un poco a 2012, que es cuando nace el Jetmax 250, que básicamente, pues esto es una limusín de los scooters. Mucha comodidad, vean nada más el tamaño del asiento, el asiento del pasajero, la parrilla, obviamente con el parabrisas. Y esto es en 2012. Esta es la evolución que ha tenido CF Moto desde 1989. Empezaron con todo el desarrollo y la fabricación. Y de ahí, pues obviamente a Jetmax. De aquí nos vamos a ir a otra de las áreas importantes. La primera que les voy a enseñar de las series NK. Primero, Papio. Esta es una ya muy esperada en México. Ya está muy próxima a llegar. La verdad es que ha generado mucha expectativa. Vean nada más qué bonito el diseño. El tablero es hermoso. El diseño deportivo es lo que llama mucho la atención de esta versión, que es la Papio XO1 Racer. ¿Ok? De aquí brincamos a Papio Nova, que es básicamente la versión Papio, pero eléctrica. Esa es la diferencia. No se ha llevado a México, obviamente por un tema de precio, y también la infraestructura eléctrica es complicada, pues, para poderla tener en el mercado mexicano todavía, pero no se descarta que en algún momento pueda estar disponible.
Una vieja conocida de México, obviamente la 250 NK. Ya la conocemos todos. Esta es la versión con la pantalla TFT de la primera generación, que es hermosa. Este nuevo diseño y esta nueva línea de diseño, pues que ya conocemos en México. 450 NK, también una gran motocicleta que ha tenido un éxito impresionante en México, junto con su hermana, la 450 SR y la SRS. Y aquí tenemos la nueva versión de la 800 NK, nuevos gráficos, control de tracción, nueva electrónica, nuevo performance. La verdad es que es una belleza que ya muy pronto vamos a tener en México disponible para que la puedan adquirir y también para que la puedan probar. La más importante de todas y de donde nace este concepto de las NK es esta belleza. Vean nada más esta joya. Es un motor 1290, pero vean nada más qué belleza. Por donde la vean, tiene 1000 detalles hermosos. La pantalla, el faro, todo. Vean, me gusta mucho el carenado. Vean esta forma tan agresiva que tiene al frente, lo cual lo hace espectacular. Pues de aquí nace todo lo que es la familia NK. Como les digo, esta ya la habíamos visto, ya tiene varios años que nació el concepto, pero de ahí se ha desarrollado para obviamente que todas las demás versiones de la familia NK pues nacieran o vieran la luz. Ahora vamos a la otra sección. Como les decía, esta es la sección de las GTs. Aquí tenemos una que llegó a México, que pudimos conocer, estuvimos algún tiempo, 650 TRG. Una de las versiones que se vendió bastante bien en el mercado mexicano, porque es una moto, digamos, una gran turismo en una cilindrada 650. Eso la volvió un modelo muy atractivo en México, pero es un modelo que no ha tenido actualización todavía y que obviamente pues falta una actualización importante para que pudiera estar de nuevo en el mercado. ¿A ustedes les gusta este tipo de modelos? ¿Qué les parece 650 TRG? Es la plataforma de la 650 NK, 650 GT. Es el mismo motor, solamente que obviamente con todos estos, digamos, accesorios, los espejos aquí incluidos en el carenado, la posición de manejo, el tema de las maletas. Es una moto gran turismo que la verdad creo que hace falta en el catálogo, pero de aquí nos pasamos al otro modelo que queremos ya muy pronto tener en México, que es la 1250 TRG. Vean nada más el tamaño de esta pantalla, sonido JBL, espejos mecánicos, las maletas, vean nada más qué belleza. Esta también incluye radar. Entonces, la verdad es que vean, el color a mí me encanta. Esta versión azul me fascina, es una de mis favoritas. Pero vean nada más. Obviamente también es electrónico, lo puedes controlar desde el tablero. Vean el frente, iluminación Full LED, obviamente. Doble disco delantero, firmados por Brembo. Pero vean esta belleza. Este es el motor 1250 que tiene CF Moto, que aún no llega a México, pero que muy pronto tal vez la tengamos en el catálogo. Vean, por favor, vean los detalles, bombas Brembo, acelerador electrónico, control crucero, obviamente toda la conectividad, pantalla MMI, llave presencial, eso es lo más importante. Esta es la tope de gama de CF Moto y aquí está para que la vean. Aquí tenemos una versión que salió aquí en China también, 650 TR. Esta es la versión TR, la versión que no es digital. Miren, es una versión anterior, pero esta es una versión que tiene tablero análogo. Y vean nada más qué belleza. Y aquí, del otro lado, pues, ¿qué les puedo platicar de esta belleza? 450 MT, que ya la tenemos en México, que ya la pudimos probar y que ha sido toda una joya de la corona en México. Y no solo en México, en el mundo entero, porque la verdad las ventas y la expectativa que generó este modelo en todo el mundo ha sido brutal. Y obviamente la otra es la 800 MT Explore. Obviamente también esta ya está disponible en el mercado mexicano. Actualmente es la motocicleta que yo tengo y la verdad es que se disfruta mucho en carretera. Si quieres salir a alguna ruta, si quieres salir a rodar y a divertirte, la verdad es que con el equipamiento que tiene y con todo lo que trae,
de serie. La verdad es que esta es una de las joyas de CF Moto. Y creo que esta parte también les va a gustar a varios de ustedes. Estas son la 250 CLX, una nueva versión, un prototipo que está aquí. La verdad, con algunos accesorios que la hacen ver espectacular. Vean estos detalles en cromo, vean estos detalles del negro piano con la combinación en rojo. La verdad es que es espectacular. Y hay también esta versión de la 700 CLX Heritage. ¿Qué les parece esta combinación de color? ¿Les gusta? La verdad es una combinación de color que se me hace espectacular. Vean los detalles en los tornillos, vean los detalles en general de esta motocicleta que hace que luzcan espectaculares. Este bordado, miren, hay un bordado muy especial aquí, también de CF Moto. Y bueno, esta está exhibida aquí junto con aquella, y vean, ya juntas la línea de diseño las hace ver espectaculares. Y este es un color de la 450 CLC que está por llegar a México también, que es un color plata también muy bonito. Esta ya la conocemos, 450 CLC. Les digo, este color está por llegar a México y pues está aquí exhibida. Están aquí exhibidas en el showroom de CF Moto, donde también podemos ver obviamente todos los accesorios que hay de la marca. Chamarras, los ositos, están todas las líneas de accesorios y zapatos de CF Moto. Y bueno, esta es la parte donde están exhibidas las CLX. Aquí pasamos a la serie de las SR. Y bueno, pues dos conocidas, ya muy conocidas en México: 450 SRS y la 250 SR Fun. Vean nada más qué joyas. Estas también están exhibidas aquí en el showroom. Y miren, les quiero mostrar estos accesorios que también pronto van a estar llegando a México. Vean, botas, este osito creo que ya lo tenemos, cascos, guantes y este display impresionante que tienen aquí para mostrar las SRs. Pero ahorita les voy a mostrar otra joya que tienen aquí. Esta es una de las áreas especiales del showroom. ¿Por qué? Porque muestra algo de lo que CF Moto está muy orgulloso, que es esta versión tanto de la 650 TRG como de la 1250 TRG, pero es una edición especial que solamente tiene el gobierno chino. Vean, ahorita aquí vamos a ver el video que está en la parte de atrás, donde hay toda una línea de productos para policía, porque déjenme decirle que en todo Zhejiang y toda la zona conurbada, todos los vehículos de policía son CF Moto. Vean, por favor, estas imágenes. Estas las van a ver ustedes cuando hay visitas presidenciales, cuando hay visitas de jefes de estado. Estas son las motocicletas que circulan, que escoltan a, pues obviamente, a las personalidades tanto de la política que visitan China. Entonces vean nada más qué belleza de modelos. Y creo que en México también se verían muy bien, pero pues habría que ver quién es el valiente que las quiere poner en México para la policía, porque acá en China son extremadamente populares y obviamente les digo, las usan para todas las celebridades que vienen a visitar al gobierno chino. Aquí tenemos el apartado de Zijo, todos los scooters eléctricos, el AE8 S+, vean también. Este es una línea que parece ser que muy pronto vamos a tener en México. La línea de diseño es espectacular. Les digo, aquí en China son muy populares. Vean nada más el diseño la combinación de colores me encanta de este. Negro, gris y el amarillo fosfo está espectacular. Este es el AE6. Vean nada más también el motor eléctrico. El diseño espectacular. Esta es otra versión, el AE2, es una versión más compacta y obviamente por ende mucho más económica. Esta es una versión también como una bicicleta eléctrica y vean también que bien se ve. Las líneas de diseño son espectaculares, vean. Entonces, esta es la línea completa de Zijo. Tienen estos vehículos y también muy pronto los vamos a tener en México, así que pendientes de las redes sociales porque ya les estaremos avisando cuando los vamos a tener con nosotros. Miren, aquí podemos ver un desarmado parte por parte de una CLX. Aquí podemos ver el chasis completo, las cubiertas de aluminio, obviamente el basculante, la exhibición del basculante y los rines. Explican un poco aquí el tema de cuáles son los porcentajes de materiales que se utilizan
tanto en la construcción de las piezas de aluminio, que podemos ver aquí es aluminio. Este es el basculante actual. Aquí está también el chasis. Como les digo, este también es aluminio cepillado, lo cual hace que se vea espectacular. Las suspensiones Kayaba, que ya conocemos, también aquí exhibidas, y esto hace obviamente que sea pues un deleite ver un despiece completo de una 700LX. Y acá de este lado podemos encontrar las versiones de motores que tiene CF Moto. Este motor, aunque aún no lo tenemos en México, este motor es el 1250. Vean el tamaño de esta joya que está aquí exhibida en CF Moto. Del otro lado podemos aquí presionar, miren, nosotros movemos la pantalla y aquí está el otro motor también. Este es un motor de un ATV. Este es un motor también de CF Moto. Y como les decía, luego hay mucha confusión. La mayoría de los desarrollos son propios de CF Moto. CF Moto desarrolla tanto el motor como la electrónica de estos vehículos. Y aquí está otro motor, pero este también es un nuevo motor de CF Moto tricilíndrico, que pronto tendremos novedades de este motor. Esta es una de las joyas de CF Moto. ¿Por qué? Porque de aquí nació toda la gama de 450 SR, 450 SRS, 300 SR. Toda la gama de SR nace de aquí. Vean los detalles. Estos disipadores ahí de aire para enfriar los discos. Todos los acabados de fibra de carbono. El monobrazo, vean, es monobrazo. Tiene una salida doble, pero el detalle importante, vean, aquí es donde solo hay una salida que viene desde el motor y aquí hay una doble salida. El diseño de las luces es espectacular. Y de aquí fue donde nació todo el concepto de diseño de las SR, que actualmente son las favoritas de todos ustedes. Y para darles un poco más de claridad de qué se trata la relación CF Moto y KTM, aquí en el showroom están exhibidos los modelos en los que CF Moto interviene para la fabricación de estos productos. Aquí podemos ver esta belleza. No se los digo yo, vean, aquí está exhibida. Es una 1290 Super Duke R, fabricada por CF Moto para KTM, una verdadera joya. De aquí nos vamos a la RC390, también ya la conocen, pero estas son fabricadas en CF Moto. De aquí nos pasamos a la Duke 790, que esta, como pueden ver, pues comparte tecnología con la actual 800 NK. 790 Adventure de KTM también. Vean nada más, esto también es de CF Moto. De aquí tenemos ya otras versiones. Estas son versiones off-road. Y entonces estas también son fabricadas por CF Moto. Y sí, también fabricada por CF Moto. Aquí está una Husqvarna. También esta, la Norden, la 901, también es fabricada por CF Moto. Pues también las versiones off-road, esta versión off-road, la SE250, también fabricada por CF Moto aquí en las instalaciones de Hangzhou. Así que, aclarando todas las dudas, esta es parte de la colaboración que tienen CF Moto y KTM. Ahí está la SR y de este lado está un concepto que fue presentado creo que hace 2 años en el EICMA, que actualmente esta línea de diseño la comparte con las cuatrimotos, las eléctricas, las 110. Tiene una línea de diseño espectacular. Obviamente, como les digo, es una moto concepto. Vean, las llantas son llantas sin cámara, sin aire. La verdad es que son unas llantas imponchables, pero es un detalle de diseño que la verdad se ve espectacular. Y también está exhibido aquí en el showroom de CF Moto. Y como les digo, pues esta motocicleta o esta cuatrimoto comparte ya actualmente líneas de diseño con vehículos que ya están en producción, como son las cuatrimotos para niños eléctricas. Y en esta pared podemos ver todas las marcas con las que CF Moto colabora o tiene, sí, alguna colaboración o son parte de los vehículos de CF Moto. Como vemos, bujías NGK, tenemos ahí KIB, Kayaba, suspensiones electrónicas Bosch, frenos Brembo, Continental, Total Energies, CVT IBC, los CVTs para los vehículos, Hankte, la marca de frenos, CST, las llantas,
que actualmente nos dieron una muy buena sorpresa con las llantas de la 450 MT. Shell, DID, obviamente conocemos DID, la marca de cadenas. Y este es el showroom de CF Moto y aquí están algunas de las marcas con las que CF Moto colabora. Y aquí saliendo del showroom está un lugar que para mí es muy, muy peligroso. ¿Cuál es? La boutique de CF Moto, donde están todos los productos que tiene la marca disponibles para venta. Aquí podemos ver algunas cosas de Papio. Aquí tenemos algunos de los vehículos que ya muchos disfrutan desde que están en los CF Moto Days, que es el vehículo de control remoto que tenemos. Obviamente el vehículo para la réplica, para escritorio, imanes para el refrigerador, una versión como Lego de la SR, y ya nos llevamos una por cierto, camisetas, mochilas, cascos, gorras, bolsas, guantes, toda una línea completa que ya pronto vamos a tener en CF Moto México. ¿Por qué? Porque se renovó completamente. Ya actualmente todos estos productos son una línea de diseño nueva que ya pronto vamos a tener disponible en México. Esta es la otra parte de la exhibición o del showroom, aquí donde está toda la boutique de CF Moto. Obviamente esta es la camiseta con la que el equipo de CF Moto ganó el campeonato el año pasado. Vean nada más qué belleza de ejemplar. Y toda la nueva línea de cascos. Aquí hay 3 diseños abajo. Tenemos estos otros diseños aquí arriba. Estas otras 3 versiones también que están espectacular. A mí, mi favorita hasta hoy es esa que está ahí. Pero también están estas disponibles. Pronto ya les estaremos dando noticias de dónde van a estar disponibles y cuándo van a estar disponibles con los distribuidores de CF Moto. Ah, no había visto esto, vean. Wow. Creo que ya tengo otro casco favorito. Chamarras, también hay muchas chamarras. Y los trajes de carreras. Estos hemos tenido una discusión importante con el equipo. ¿Por qué? Porque tristemente estos no están para venta, son solo para exhibición. Pero debido a que pues, me han estado preguntando y todo, están considerando muy seriamente que ya sean versiones de producción. Así que pronto les estaré avisando sobre si van a estar disponibles. Este creo que ya lo conocen, el buen Eddie León en Torreón tiene este traje que se lo mandó la gente de aquí de planta. Y vean nada más, este es el showroom y la boutique de CF Moto en las oficinas principales.